los temas de la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos al tema 49, que nos habla del régimen de invalidez, los supuestos de invalidez, las causas de nulidad y de anulabilidad de revisión de oficio y sus efectos. Esto ya en el campo del derecho administrativo, ya veremos ahora se desarrollará, y el recurso especial en materia de contratación, que nos veremos obligados a sintetizarlo, porque son muchos artículos para tanto aprenderlo como para hacer un esquema y exponer este epígrafe junto con los otros en 10 minutos. Entonces, vemos en primer lugar, supuestos, el primer epígrafe, supuestos de invalidez. Y entendemos que comenzamos o abrimos con el artículo 38, que nos habla de los supuestos de invalidez. ¿Cuáles son estos supuestos de invalidez? Primero, contratos. Ojo con este objeto, porque es importante. Después lo veremos en el artículo 44 del recurso especial de contratación. Los supuestos de invalidez se pueden dar en contratos celebrados por poderes adjudicadores. Ojo también con el sujeto, ya tenemos objeto y sujeto, poder adjudicador. Importante destacar estos supuestos. Serán inválidos los contratos que pretendan celebrar o celebrados por un poder adjudicador. Serán inválidos. ¿Cuándo? Cuando concurra alguna causa de invalidez del derecho civil, cuando en los actos preparatorios y o de adjudicación, estrictamente en esta fase, concurra algún supuesto de derecho administrativo, de los que vamos a mencionar en los artículos siguientes, o el tercero de los supuestos, cuando la invalidez se derive de su propio clausulado. Vuelvo a repetir porque es muy importante. Los contratos que pretendan celebrar o celebrar, más que celebrados, que pretendan celebrar poderes adjudicadores, serán inválidos cuando concurran estos tres puntos, alguno de los tres puntos. Vamos a ver las causas de nulidad y anulabilidad de derecho administrativo, que solo se tendrán en cuenta en las fases de preparación y o adjudicación. Artículo 39, causas de nulidad. En primer lugar, nos remitimos al artículo 47 de la 3915 y todas estas causas de nulidad. Y de otro lado, además, añade la propia ley de contratos que serán nulos aquellos contratos, volvemos otra vez a destacar el objeto, cuando concurra alguna de estas causas. Bueno, en primer lugar, la falta de capacidad, solvencia, acreditación o habilitación profesional en la persona del contratista. Incurrir el contratista en alguna de las causas o en alguna de las prohibiciones para contratar del artículo 71. La tercera causa, importantísimo, carencia o insuficiencia de crédito o incluso inadecuación del crédito. La cuarta es la falta de publicación en el perfil de contratante, importantísima, ya que la falta de publicidad dota de eficacia a cualquier resolución. Inobservancia del plazo para formular el contrato. En este punto hemos de distinguir entre, yo siempre lo digo, entre la adjudicación que se produce en el 151 y la perfección del contrato, o la formalización que se produce en el momento del 153. Lo digo porque a mí me costó mucho diferenciar estos dos momentos. Yo es que soy torpe, lo entiendo, no tiene nada de particular. Y llegué a confundirlos, y hasta que conseguí diferenciarlos, son momentos distintos. La adjudicación se produce en un momento y la formalización se produce en otro momento distinto. Cuando se puede proceder a la formalización, el contrato debe estar ya adjudicado, pero que esté adjudicado no quiere decir que ya esté perfeccionado. Y por último, pues haber formalizado el contrato en los supuestos en los que el recurso especial determine como medida cautelar suspensión de este trámite, que ya lo veremos después cuando hablemos específicamente del recurso especial de contratación. En el tema 40 vemos las causas de anulabilidad del derecho administrativo. Comenzamos con las del 48 de la 3915 y después se agregan dos o tres causas a tener en cuenta. Pues modificar un contrato incumpliendo los artículos 204 y 205. Ya sabéis que la diferencia es que aquí están las modificaciones previstas en el pliego y aquí no. Otorgar ventajas a empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración y
el acuerdo de encargo a un medio propio cuando el ente no reúna las condiciones de medio propio. Recordad que esto se considera una causa de anulabilidad de derecho administrativo, pero también recordad, bueno, lo explico aquí, no hace falta ir hacia arriba en el texto, lo explico aquí, el acuerdo de encargo a un medio propio, recordad el artículo 31 de la propia ley de contratos, tanto si es cooperación horizontal como si es, cooperación vertical, porque la horizontal se realiza mediante convenio, más el artículo 32 y el artículo 33, que se centra en este acuerdo de encargo en un medio propio, no tiene en ningún caso carácter de contrato. Lo dice el artículo 32 y el 33. No tendrán en ningún caso la consideración de contrato. Nos ceñimos al 32 porque el sujeto es el poder adjudicador, mientras que el 33 es cualquier ente del sector público. Y como ya aquí arriba nos decía que los supuestos de invalidez pasan por ser contratos celebrados o que se pretenden celebrar por poderes adjudicadores, excluimos el supuesto del 33 porque recoge como sujeto cualquier ente público. Pero ¿qué pasa con esto, con este factor, con el objeto? Es decir, debemos excluir a los acuerdos de encargo a medio propio porque no tienen la consideración de contrato. Bueno, yo en este caso, bueno, se dice que si es posible un entendimiento de la aplicación de estas causas. Yo para esto aplico la sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de marzo del 21. Más adelante tengo el número de la sentencia y todo esto, porque esta es una cuestión que no conseguía responderme ninguno de mis preparadores, y además es que se rebotaban y me contestaban otras cosas que no tenían nada que ver. Es decir, ¿cómo es posible que yo pueda proceder al solicitar la nulidad de un acuerdo de encargo a medio propio cuando no tiene la consideración de contrato, artículo 31 y 32 de la propia ley de contratos? Bueno, pues esto se puso de manifiesto por el Gobierno de Aragón en un recurso de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucionalidad Constitucional, bueno, pues explicó que bueno, lo que se hace es una especie de ficción jurídica, más o menos, luego lo explicaré bien, de manera que se le da consideración de contrato sin serlo, para no sustraer a los acuerdos de encargo a medio propio de aquellos controles de publicidad o, por ejemplo, de supuestos de nulidad o anulabilidad, por el hecho de no tener carácter contractual. Respecto de la revisión de oficio y sus efectos, bueno, pues aquí nos vamos al artículo 41. Respecto del procedimiento para la revisión de oficio, habrá que ir a... aquí hay una errata, perdón. Habrá que ir a la 3915. Son susceptibles de revisión los actos preparatorios y de adjudicación. Eso ya lo hemos dicho en el artículo... aquí en el 38, creo que es de número, que solo en los actos preparatorios y adjudicación las causas de derecho administrativo. Las de derecho civil no restringe a estas fases por otros aspectos, pero las de derecho administrativo sí están restringidas a la fase de preparación y o adjudicación. Bien, bueno, pues continuamos viendo que si se tratan a los efectos de este recurso de actos preparatorios o de adjudicación, de todos, aquí vuelve a cambiar el sujeto, todos los entes públicos que no sean los entes del sector público que no sean administración pública, esto es importantísimo, tendrán consideración de actos administrativos. Esto es otra ficción jurídica, solo que aquí al menos la ley tiene la decencia de explicarlo y no dejar que estemos desde el 17 hasta el 21 esperando una resolución del Constitucional, ¿vale? Así pues, a los efectos de este recurso, cualquier acto o resolución emitido por un ente del sector público o incluso por un poder adjudicador que no tenga consideración de administración pública, se creará la ficción jurídica en virtud de la cual tendrá consideración de acto administrativo. ¿Para qué? Para poder aplicar el régimen de la 3915. De otro lado, la competencia para declarar nulidad o lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la capacidad para contratar, esto es generalmente el órgano de contratación,
Y por último, salvo cuando hay dinerito por medio, la competencia para acordar una indemnización no podrá delegarse. No es que puede o no delegarse en el caso de que... No podrá delegarse. Debiendo resolver en el órgano delegante y además sin necesidad de avocación previa. ¿Por qué? Porque no se ha delegado. Y como no se ha delegado, no se necesita avocación. 42. Vamos a ver los efectos de la nulidad y los de la anulabilidad. Respecto de la nulidad, cuando se trate por causas de derecho administrativo, si estamos hablando de actos preparatorios y de actos en la adjudicación, que es el límite que se establece en el propio artículo 31, el efecto es terminante, la nulidad de todo el contrato. Lo que ocurre es que, entra, aquí tengo 3 ratas, Dios mío, con las erratas, el efecto es que el contrato entra en fase de liquidación y por lo tanto nace el deber de restitución mutua del dinero o de la prestación o del bien, si se ha producido entrega de bienes o productos, porque es un contrato de suministros. No obstante, el hecho de que se diga aquí que el contrato deviene nulo por completo, en virtud del principio de conservación del acto administrativo, esto está recogido en los artículos 52 y siguientes de la 39.15, se dice que cuando la nulidad afecte a actos distintos de los anteriores, no se extenderá esta nulidad a actos diferentes que no sean actos preparatorios o de la adjudicación, o que se trate de actos que no influyan en actos posteriores. Así pues, el principio de conservación del acto administrativo dice que solo afectará a ese acto y a sus consecuencias, pero no a actos que se produzcan sucesivamente cuando son independientes. Cuando tratemos la anulabilidad, pues solo tendrán consecuencia de firmes cuando sean acordados por sentencia definitiva. Estos son los efectos de los supuestos de anulabilidad, porque la nulidad, recordáis que empieza con una declaración de lesividad y después se lleva al contencioso. Entonces, ¿cuándo surten efectos las causas de anulabilidad? Pues cuando sean acordadas por sentencia definitiva firme del contencioso administrativo. Vemos ahora el recurso especial de contratación, creo que es el último epígrafe. Ya he dicho que íbamos a ver algunos artículos porque todos es demasiado contenido. Vemos lo sustancial o lo que a mí me resulta sustancial. Vamos a ver qué actos son recurribles. Bueno, pues son susceptibles de recurso y aquí entran 2 variables, ¿de acuerdo? Para ver si un acto es o no recurrible. Mediante el recurso especial de contratación entran en juego 2 variables. Son susceptibles los actos y decisiones que se explicitan en el apartado segundo cuando se refieran a contratos que pretendan celebrar la administración pública y los poderes adjudicadores. Tenemos la primera variable, que se trate de contratos que pretendan celebrar administración y poderes adjudicadores, excluyendo al resto de los entes del sector público. Y de otro lado, la segunda variable es que estos contratos deben tener un valor estimado específico. Bueno, pues tener un valor estimado superior a 3 millones en el caso de obras y superior a 100.000 para suministros y servicios, 3 millones para las concesiones. Cuando se trate de contratos administrativos de naturaleza especial, vamos a 100.000 euros. Y ojo, que es aquí donde surge el quid de la cuestión, podrán ser objeto de recurso los acuerdos de encargo a medio propio personificado cuando su importe sea superior a 100.000 euros. Sigo repitiendo que un acuerdo de encargo a medio propio, artículo 32, en este caso 33, porque también se permite que se interponga, solo 32, porque no se permite interposición de recurso especial a entes del sector público que no sean ni poder adjudicador ni administración. Entonces, los acuerdos de encargo a medio propio, artículo 32 y artículo 31, no son contratos, pero se genera, como ya he dicho, esa especie de ficción jurídica.
¿Cuáles son las actuaciones que pueden ser objeto de recurso? Pues todos aquellos documentos que fijen condiciones del contrato, actos de trámite cualificados, que ya sabéis que son aquellos que, siendo de trámite, no obstante, ponen fin al procedimiento por razones que se explican y se exponen en la 3915, el acuerdo de adjudicación en sí, la formalización de acuerdos de acuerdo de encargo a medios propios. Vuelvo a decir, esto no es un contrato, y las resoluciones o los acuerdos de rescate. Retomamos aquí la cuestión del 244, que exige que sean actos de preparación o adjudicación de un contrato y que cabe la interposición frente a la formalización de acuerdos de encargo de medio propio. Artículo 32, que no tienen consideración de contratos. Entonces aquí ya señalo, como en el 21, en la sentencia del Constitucional 68-21, determina que la finalidad de incluir, digamos, o del artículo 32 es impedir que del artículo 32 no. La finalidad, bueno, vamos a ver cómo lo dice. Vamos a ir a la letra de la sentencia del Constitucional. Determina que la finalidad del artículo 32 es impedir que los encargos a medio propio se conviertan en un mecanismo de fraude de ley. ¿Vale? Para conseguir esta finalidad se necesita un instrumento o un mecanismo. En este sentido, el poder controlarlos a través del recurso especial, este es el instrumento. ¿De acuerdo? Se permite el acuerdo de encargo a medio propio, que no tiene naturaleza contractual, pero para impedir que se convierta en un mecanismo de fraude de ley, se ofrece un mecanismo o instrumento que es generar la consideración, de alguna manera una ficción jurídica, la consideración de contratos. Se dice que en este sentido, para poder controlarlo a través del recurso especial, aquellos encargos a medio propio que por no cumplir los requisitos de medio propio ya no tienen la consideración de acuerdo de encargo a medio propio. Es un poquito más complicada la justificación del Constitucional, pero la hemos intentado simplificar. Es decir, el Constitucional lo que realmente está diciendo, cuando un encargo a medio propio no cumple las condiciones de encargo a medio propio, se convierte o se considera figura contractual. Yo no lo termino de ver así, pero bueno, vamos a dejarlo en que cuando un encargo, cuando se está hablando de un encargo de medio propio por parte de un poder adjudicador, artículo 31, o por parte de una administración pública, artículo 32-31, se genera la ficción jurídica de que tendrán la consideración de contratos para poder interponer recurso especial de contratación sin vulnerar el objeto, una de las variables que es el objeto, que se trata de contratos del sector público. Bueno, pues hemos de decir además, dentro de lo que dice este artículo 44 de actos frente a los que se puede interponer recurso especial de contratación, otros actos, vamos a ver, frente a los que ya no se puede interponer recurso especial de contratación, pero se recogen en el 44 y se dice que los actos distintos de los mencionados pueden ser puestos de manifiesto. Solo se permite una puesta de manifiesto sin perjuicio de recurrirlos en el acto de adjudicación cuando ya se interponga recurso especial de contratación frente a la decisión de adjudicar el contrato, que sí es motivo de interposición de recurso de contratación. No cabe en el procedimiento de emergencia, se produce un desplazamiento de los recursos administrativos ordinarios y cuando el sujeto que pretenda interponer recurso especial de contratación sea una administración pública, pero no puede hacerlo porque el valor estimado, que es la otra variable, no alcance los umbrales mencionados, lo que podrá hacer es interponer un recurso de la ley 3915. Aquí ya no hay un desplazamiento de estos recursos administrativos ordinarios y puede acudirse a ellos. Por último, si quien pretende contratar es un poder adjudicador que no tenga condición de administración pública, las actuaciones se impugnarán en vía administrativa conforme a la 3915, pero solo, y esto es importante, ante el titular del ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante. El artículo 45 nos habla del órgano competente para la resolución, depende del ámbito territorial, aquí lo tenéis, no me explayo,
Iniciación del procedimiento, interposición y acceso al expediente, artículos 50, 51 y 52. Ya sabéis que el plazo de interposición es 15 días. En principio se puede interponer ante cualquiera de los registros de entrada del 16.4. Se concederá un plazo de subsanación de 30 días hábiles y de no subsanar se produce el efecto jurídico del desistimiento del recurrente. Si se pretende el acceso al expediente, y esto es más importante, debe solicitarlo al órgano de contratación que tiene el deber de ponerlo de manifiesto. Otra cosa es que lo ponga o no lo ponga. Y si no lo pone de manifiesto, se dice aquí, de no atender a esta solicitud, no se paraliza el plazo de interposición del recurso. Es decir, el recurrente en completo estado de indefensión porque no ha podido ver el expediente de contratación tiene que interponer el recurso especial de contratación sin que la sin que el órgano de contratación a cambio se vea privado de la posibilidad de contestar, entre comillas, a la interposición del recurso, que es lo que debería ser como ocurre en el contencioso administrativo. Vamos a ver la tramitación. Bueno, será conforme al 39.15. Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución será quien notifique al órgano de contratación adjuntando el escrito de interposición, bueno, pues que proceda a contestar al recurso y además remitir el expediente. Le reclamará el expediente. Sigo diciendo, al órgano de contratación se le reclama el expediente, pero este puede aportarlo o no aportarlo. Y el recurso sigue su curso, no se paraliza, como en el contencioso administrativo. Lo cual, imaginaos el nivel de indefensión en el que está el contratista o el recurrente. Y por otro lado, cabe solicitar, traslado del resto al resto de los interesados. Esto lo hace también el órgano de contratación, Yo creía que lo hacía o tenía la obligación de hacerlo el órgano de contratación, pero no. Lo hace el órgano que va a resolver. Cualesquiera que decidiese alegar deberá presentar únicamente, esto sí, aquí las alegaciones de los llamados a través del órgano que va a resolver solo pueden presentar sus alegaciones en el registro del órgano competente para resolver, que es quien los ha llamado, digamos, quien les ha dado traslado. Y por último, cabe solicitar apertura de un periodo de prueba. El 57 nos habla de la resolución diciendo que una vez evacuado el trámite de alegaciones que conforma la 39.15, sabéis que ya es el último trámite, a salvo de otras tramitaciones muy específicas, como creo recordar que era las alegaciones finales, se me mezclaba un poco, pero bueno, evacuado el trámite de alegaciones, se resolverá en los 5 días hábiles notificándolo a todos los interesados. Recordar que el silencio es negativo en el plazo de 2 meses, pero como ya sabemos que el silencio negativo no vincula en el sentido del contenido, sino solo para permitir abrir el plazo de interposición del contencioso administrativo, pues es cierto que se abre este periodo y que podría haber una respuesta, no obstante, extemporánea, pero válida, o no, depende del tribunal o del órgano que ha resuelto el recurso especial de contratación. Deciros de estos todos artículos, a mí lo que más me llama la atención de toda esta tramitación del recurso especial de contratación es que hemos podido llegar a la resolución del recurso especial de contratación sin haber visto el expediente de contratación. A mí eso me parece de una indefensión. Y otra cosa que no me han sabido responder mis preparadores, ¿cómo es posible qué pasa si la administración no muestra el expediente de contratación? Y me decían, no, es que el órgano de contratación es el primer interesado en presentar el expediente de contratación, o no, porque si hay irregularidades, el primero en esconder el expediente de contratación es el órgano de contratación. Sobre todo si por algo se está recurriendo, porque hay algo que parece que no se ajusta a derecho. Así pues, hemos llegado, porque ya hemos dicho que aunque el órgano que va a resolver, una vez recibido el escrito de contestación, remita
el escrito de interposición al órgano de contratación y le solicite la puesta de manifiesto del expediente, el órgano de contratación puede poner el expediente, puede dar traslado del expediente o no. Y nos quedamos todo el procedimiento sin ver el expediente de contratación. En fin, salvo que se dé alguna... Bueno, luego ya claro, una vez vamos al contencioso administrativo, aquí sí, aquí el contencioso administrativo ya en los primeros artículos, cuando se habla de la remisión del recurso, se dice claramente que y una vez interpuesta la demanda, se dará traslado a el demandado, en este caso el órgano de contratación, advirtiéndole de que de no remitir el expediente administrativo no se le considerará o no se le tendrá por parte en el procedimiento. Así pues, si se le niega la condición de parte, eso sí es, digamos, un argumento de peso para que el órgano de contratación adjunte el expediente, pero es que aquí no nos encontramos con nada. Bueno, y aquí estáis viendo el esquema, que os lo muestro en pantalla para que podáis copiarlo. ¿Veis? Supuestos de invalidez, artículo 38, causas de nulidad y anulabilidad. Después, causas de anulabilidad, revisión de oficio y sus efectos. Y por último, el recurso especial de contratación, que ya os dije que dependía de dos variables, que fuera un acto o decisión del apartado 2 y que tuviera un valor estimado concreto el contrato que se pretendía celebrar. Estos son los actos recurribles del apartado 2 y luego aquí veis como pues los actos diferentes, desplazamiento y la tramitación o el recurso especial de contratación, el órgano competente para resolver la tramitación y la resolución y el efecto negativo del silencio en un plazo de 2 meses. Bien, pues con esto termina el tema 49.